tardes ante todos, señores del jurado, público asistente. Mi trabajo, como ya lo mencionaron, es género y zona de residencia como factores asociados a la consulta médica previaje en turistas en Cusco del 2012. Siguiente. Como referente a la introducción, es indudable que nuestro país recibe una gran cantidad de aflujo de turistas. Por ejemplo, internacionalmente las migraciones han aumentado de 120 millones en 1990 a 175 millones. De toda esta cantidad de turistas que migran, cerca de 15 a 70% de viajeros experimentan problemas de salud. Entonces, ante esta realidad, aparece la consulta médica previa que busca promover la reducción de riesgos inherentes al viaje a través de medidas preventivas y conductas saludables, además del asesoramiento en las inmunizaciones. Como antecedente a esta consulta médica previaje, tenemos que, por ejemplo, de 600 millones de personas, solo el 8% tienen consultas médicas de viaje. En países desarrollados, por ejemplo, tenemos que hay un 55% que tienen esta conducta, a diferencia de países en vías de desarrollo como el nuestro, que tienen un 9% de conductas médicas previas. Es por ello que el objetivo de este estudio es determinar la asociación existente entre la consulta médica previaje con el género y la zona de residencia de los turistas. Respecto a la metodología, el diseño del estudio fue un estudio analítico transversal de datos secundarios en un periodo de enero a febrero de 2012. La población fue turistas en la sala de espera del aeropuerto Velasco Astete en el Cusco. El tipo de muestreo fue no probabilístico censal y el tamaño muestral fue de 1800 encuestas, ¿sí? 1827 encuestados. ¿Cómo se seleccionaban los participantes? Del universo que fue los turistas en la sala de espera del aeropuerto de Velasco Astete, ¿no? Se sometieron a criterios de inclusión y exclusión. Criterios de inclusión como turistas que entendieron el idioma de la encuesta, turistas que terminaron la encuesta, ¿no? Y criterios de exclusión como turistas nacionales que visitaron el Cusco, turistas menores de edad y turistas procedentes de zonas de riesgos intermedios. Es por ello que nuestro tamaño muestral fue de 1827 encuestados. La herramienta utilizada fue un cuestionario de datos secundarios obtenido a través de una base generada de una encuesta autoaplicada de preguntas abiertas o cerradas en inglés o español. Dicho cuestionario fue validado en el curso de generación de instrumentos de la Maestría de Investigación Epidemiológica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el cuestionario fue aprobado por el Comité de Ética de esta misma universidad. Ahora, definamos las variables. Mi variable principal fue consulta médica previaje. Es una variable dicotómica, ya que tuvo o no tuvo esta consulta, ¿no? Y fue definida como la respuesta afirmativa a la pregunta de si el turista tuvo o no tuvo esta consulta antes de viajar al Perú. Entre mis variables secundarias tengo la zona de residencia, una variable dicotómica también, definida como zona de residencia según el riesgo para presentar diarrea del viajero. Es así que tengo una zona de alto riesgo y una zona de bajo riesgo para esto. El género se definió en masculino y femenino y otras obtenidas de la literatura consultada. Respecto al análisis estadístico, en el análisis univariado para las variables cualitativas se utilizó una descripción de frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas, como la edad, se utilizó una prueba de Shapiro-Wilk con un resultado de distribución no normal. Para el análisis bi y multivariado se utilizó un GLM con familia binomial y función de enlace log, con una estadística diferencial de p menor a 0,05 significativo y una potencia estadística del 95%. Pasemos a los resultados. Se usaron datos de 1827 turistas. La mediana de la edad fue de 33 años, con un rango de 18 a 88 años, y el 42% de estos turistas tuvieron una consulta médica previa. Esta es una tabla donde vemos algunas de las características de la población, como género masculino, la edad, la zona de nacimiento de bajo riesgo, entre otros. Respecto al análisis bivariado de la asociación entre la variable consulta médica preventiva y cada una de estas variables, tenemos que estadísticamente significativa
estas 5 variables. Por ello, le sometimos a un análisis multivariado en donde ajustamos la consulta médica previaje con sexo masculino y zona de residencia de bajo riesgo, porque fueron nuestros objetivos de este estudio, ¿no?, resultando ambos significativos. Además, en este análisis multivariado se incluyó la zona de nacimiento de bajo riesgo, haber tenido diarrea durante el viaje y tener actualmente enfermedad gástrica. Respecto a la discusión, el 42,32% tuvo una consulta médica previa, lo cual se ve apoyado por otros estudios, como por ejemplo el de Hammer, donde pueden apreciar ahí resultados de 36, 30 y 52,1%. El sexo masculino tiene un 16% menos consultas médicas previas que el sexo femenino. Este resultado está apoyado por estudios como por ejemplo el de Cavada, que encontró un resultado similar. Esto puede ser debido a que el sexo masculino tal vez tiene menos protección, ¿no?, menos tendencias para tener una mejor higiene que el sexo femenino. La zona de residencia, según riesgo, aumenta la consulta médica previa. Los turistas que residen en zonas de bajo riesgo tienen el 95% más de consultas médicas previas que los que residen en zonas de alto riesgo. Esto está apoyado por un estudio como por ejemplo el de Valderrama en el 2008, donde encuentran resultados similares con el 55%. Respecto a las limitaciones, fue un muestreo no probabilístico por conveniencia. Es por ello que mis resultados no son extrapolables a la población en general, más sí a la muestra. Solo se afirma la existencia de asociación, más no de causalidad, de consulta médica previaje con el sexo y la zona de residencia según riesgos. En base a lo analizado, según los datos obtenidos en mi estudio, el género masculino y la zona de residencia de bajo riesgo están asociados con tener una consulta médica previa. Como recomendaciones finales, tenemos el diseñar estudios adicionales con muestreos probabilísticos, incentivar a los turistas de sexo masculino a tener consultas médicas previaje y fomentar la importancia de la consulta médica previaje y la medicina del viajero en el Perú. Gracias.